Vamos a ver qué dice la palabra de Dios en esta mañana. Apocalipsis capítulo 12, el versículo 10. Vamos a ver si lo entienden los niños un poco sujetos ahí para que no... Bien, dice así la palabra de Dios. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que lo acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Si leemos aquí en la Biblia el versículo anterior, el 9, y podemos leer el 10, y también podemos leer el 11 y el 12, nos vamos a encontrar aquí con un conflicto que podemos decir que fue el primer conflicto que hubo. El primer conflicto fue allí en el cielo, ¿verdad? El primer conflicto, la primera lucha, la primera batalla fue en el cielo. Allí fue que inició el pecado. Sin embargo, dice que ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de Jesucristo. Si usted analiza el texto a su cabalidad, todos los textos, se darán cuenta que esa batalla se centraba básicamente entre el acusador de nuestros hermanos, que es Satanás, y en Jesucristo. ¿Por qué la batalla mayormente se caracterizaba en Jesucristo? Sí, la ofensa prácticamente era contra Dios, la guerra era contra Dios, podemos decirlo desde un punto de vista, pero no. Según analizamos, el problema mayor del acusador de nuestros hermanos, que es Satanás, era centrado en Jesús. Ustedes saben que en el cielo, según dice la Biblia, hay un consejo de paz. El consejo de paz está entre Dios, Jesucristo y el Espíritu Santo, que es la deidad, como muchos dicen, la Trinidad. Esas son las tres personas, pero a la vez son uno. ¿Qué pasa? En el cielo, Dios le concedió todo el honor, todo el privilegio, toda la honra y todos los honores a su Hijo Jesucristo. Y Satanás en el cielo quería todo el tiempo acusar a nuestro Señor Jesucristo. Quería, ¿verdad? Se sintió celoso especialmente de Jesucristo porque Dios le había dado todos los honores y todo eso. Al parecer el enemigo quería que se le pusiera en ese lugar. Ustedes saben, a veces hay personas, por ejemplo, como estábamos ahorita escuchando sobre el caso de la historia de Amán y Mardoqueo, ¿verdad? Siendo Amán uno de los principales, no estaba conforme con eso, sino que quería eliminar a los judíos y por eso fue eliminado del reino, ¿verdad? Por su avaricia, porque finalmente se le conoció su intención. Al enemigo duró mucho tiempo en el cielo acusando al trono de Dios, acusando a Dios y acusando de manera especial a nuestro Señor Jesucristo. Y por eso que dice, ahora ha venido la salvación de nuestro Dios y la autoridad de Jesucristo, porque ha sido expulsado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que lo acusaba delante de Dios día y noche. Aquí, cuando se manifestó el pecado a través de la rebelión del acusador, que es Satanás, también se manifestó la salvación. ¿Y ustedes saben a través de quién se manifestó la salvación? Vamos a ver, presten atención los niños, amén, todos vamos a escuchar aquí. ¿A través de quién se manifestó la salvación? ¿A través de quién, Miguel? A través de Jesucristo. Bien, a través de Jesucristo. ¿Y a quién era que acusaba mayormente Satanás allí en el cielo? A Dios, pero ¿con quién era el problema principal? ¿Con quién era el celo? Con Jesús era porque quería ocupar el lugar lugar de con Jesús. Jesús. O sea, quería todos los honores que se le dieron a Jesús, el Padre, porque mayormente el problema no era tanto con Dios, aunque era divina, atacando directamente la divinidad de Dios, porque atacar a Jesús era atacar la divinidad de Dios. Sin embargo, mayormente sentía el celo era por Jesús y por su verdad, y lo acusaba. Sin embargo, dice que
a través de nuestro Señor Jesucristo, principalmente, vino la salvación. Ahora, quiero enfocarme en un punto principal, porque quizás este es otro tema que hay que mencionar, el tema de la redención y el tema del gran conflicto en el cielo. Mayormente no quiero enfocarme en el gran conflicto, sino que quiero enfocarme es en lo que dice el texto, que ha sido lanzado ¿a dónde? A la tierra. ¿Quién? Satanás. Pero menciona un texto, menciona una palabra, no el nombre, porque abajo sí menciona y dice que ha sido lanzado el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo. Menciona al personaje, pero le da en esta ocasión un nombre. ¿Cómo se le llama? El acusador. Bueno, ya lo dije. El nombre que se le ha sido acusado fuera, ¿verdad? El acusador de nuestros hermanos. Miren, todas las artimañas malas que se le puede, que desde el cielo empezó a, porque sabe anteriormente el nombre de la persona denotaba o decía quién era. Por ejemplo, en el caso de Jacob era un engañador. En el caso de este ángel que se llamaba Lucifer, era ángel de luz, inmediatamente peca, se le cambia el nombre. Según dice la Biblia, más abajo se le llamó la serpiente antigua o diablo. Pero también le dice aquí la palabra que ha sido lanzado ¿quién? El acusador de nuestros hermanos, que lo acusaba día y noche. Allí en el cielo, él tenía esa mala racha de acusar directamente al trono o a Jesús, a Dios. Recuerden que tenemos aquí en la tierra entonces a alguien que está acusando de manera especial, según dice la Biblia, a los hermanos. ¿A quién es que acusa? ¿A quién acusó él en el cielo? A los hermanos. O sea, acusó al cielo, a Dios, a los ángeles, a Jesucristo, pero dice que ese acusador está aquí en la tierra. Entonces, ¿cuál es el papel del acusador? Miren, cuando él estaba allí en el cielo, él buscó defectos, él buscó algunas dificultades. O sea, trató de buscar algo que no había en el cielo. En el cielo todo era paz, todo era armonía, todo era perfección. Y el enemigo intentó buscar algo allá que no lo había. Intentó desequilibrar, desarmonizar el gobierno de Dios. Ahora, como no pudo allá en el cielo, fue lanzado aquí en la tierra, y aquí a la tierra sí se le dio cabida, porque el enemigo desde que llegó, ustedes saben al principio en el Edén, el enemigo hizo un daño a la creación porque logró engañar a la primera pareja, Adán y Eva. Desde ahí en adelante, desde que la humanidad fue engañada por el enemigo, Adán y Eva, la humanidad ha sido objeto de manera especial de ataque del acusador. Ha sido un objeto para él atacar, para él destruir. Y él busca toda la manera y todos los medios para destruir al ser humano. Sin embargo, hay una esperanza, porque dice ahí en el mismo texto que así como el acusador fue lanzado, dijo también que ha venido la salvación de nuestro Dios y de Jesucristo. Fíjense que a veces uno se concentra en el acusador, como que está acusando a los hermanos, como que el acusador vino para hacer daño. Jesús dijo que el enemigo vino para hurtar, matar y destruir. ¿Pero qué dijo Jesús? Él vino para salvar. Vamos a ver, parece que no estamos aquí en este tema. Es lo que está pasando. El enemigo vino para matar, para destruir, para hurtar. ¿Y Jesús para qué vino? Para salvar. Jesús vino para salvar, y dijo que Jesús vino para darnos vida y vida en abundancia. Es decir, hermano, que aunque tenemos un acusador que nos acusa día y noche, según dice la Biblia, aunque tenemos un acusador que quiere hacernos daño día y noche, también tenemos un Salvador que quiere salvarnos y quiere ayudarnos día y noche. Vamos a trasladarnos ya en el conflicto. Cuando Jesús vino aquí en la tierra, ¿qué pasó? Para que veamos más bien cómo el enemigo obra aquí en la tierra de manera que acusa a los hermanos y trata de destruirlos. ¿Sabían que el enemigo, él personalmente quizás
no puede atacar a la persona o destruirlo. Sin embargo, usa muchas veces medios para tratar de intimidar o destruir a los siervos de Dios. Me gusta mucho en el libro de Juan, el capítulo 8, el versículo 13 en adelante, una historia allí que podemos ver cómo Dios obra de manera especial para salvar a la humanidad. Vamos a ver Juan capítulo 8, versículo del 3 hasta el 11. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndole en medio le dijeron: Maestra, esta mujer ha sido sorprendida en el mismo acto de adulterio. Y en la ley de Moisés nos manda a apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Esto decían probándola para tener de qué acusarlo. Pero Jesús, inclinándose hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieron en preguntarle, se enderezaron y le dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, le siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, fueron saliendo unos a otros, comenzando desde lo más viejo hasta lo más jóvenes. Solo quedaron Jesús y la mujer que estaban en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Ella le dijo. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno. Vete y no peques más. Esto es una historia muy conocida en la Biblia, y en esta historia podemos ver el conflicto entre el bien y el mal, el conflicto directamente entre el acusador de nuestros hermanos y entre nuestro Señor Jesucristo. Miren, en realidad aquí podemos ver cómo se encontró la realidad, cómo se encontró Apocalipsis, cómo se encontró la salvación. El enemigo, por un lado, queriendo destruir a la humanidad de manera especial, en este caso a la mujer, y cómo Jesús viene para salvarla. Ahora, miren cómo obra el enemigo, porque tenemos que estudiar un poquito lo que es el asunto de la rebelión, el asunto del pecado y el asunto de la salvación. ¿Cómo obra el enemigo para en realidad destruir al hombre? La Biblia dice que fue lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que lo acusaba día y noche. Ahora, ¿se presenta el enemigo abiertamente para engañar a la humanidad? Sabe que la mayoría de los engaños más funestos lo hace el enemigo a través de sus aliados. ¿Cuáles son los aliados? Los aliados del enemigo son todas aquellas personas que no están, podemos decir, bajo la orden de nuestro Señor Jesucristo. En esta ocasión, el enemigo utilizó un grupo para acusar de manera especial a esta persona, a esta mujer, María. Y podemos decir, ¿cómo es posible que los principales sacerdotes, los escribas y los fariseos, ese mismo pueblo, ¿verdad?, que Dios escogió y que servían al Señor, fueron lo que el enemigo utilizó de manera especial para acusar a esta mujer? ¿Sabían ustedes que los judíos habían clasificado la salvación y habían dicho que la salvación exclusivamente era para un grupo de personas? Por ejemplo, los fariseos, los saduceos y ese tipo de personas, ellos se creían los podemos decir, lo dotado o lo heredero de la salvación. La persona de la sociedad, muchas veces que no pertenecía a esa casta, eran desechados. E inclusive si una persona estaba enferma, si una persona era pobre o era un mendigo, los sacerdotes y ese tipo de personas lo habían excluido de la salvación. Y en esta ocasión, por ejemplo, a esta mujer, miren cómo muchas veces la persona intenta manejar la situación. A Jesús por muchas ocasiones querían prenderlo, llámese, querían matarlo,
porque Jesús vino a enseñar una idea distinta a la que los principales sacerdotes tenían de la salvación. Según la idea de ellos, pocos se iban a salvar. Entonces Jesús vino para romper esa idea. Jesús vino para extender la salvación a todo el mundo. Y Jesús vino para darle esperanza aún a las almas que menos tenían esperanza, aún a las almas que estaban más profundizadas en el pecado. Miren, según los principales sacerdotes, los judíos, que eran los encargados de mostrar la salvación y de enseñar la verdad al mundo entero, pocas personas se iban a salvar. Para ellos, fuera de Israel, no había salvación. Es decir, que otras naciones que no fuera Israel estaban perdidas. Para ellos, las personas pecadoras, las personas que no eran de su casta, estaban perdidas. Pero Jesús vino a cambiar esa idea. Porque esa idea era una idea que fue sembrada por el mismo enemigo, por el mismo Satanás. Y quiero que presten atención a la historia, porque de una forma intencionada, los sacerdotes, los principales, utilizaron a esta mujer para tenderle una trampa a Jesús. Dice que ellos fueron los responsables de que esta mujer, o sea, de inducir a esta mujer a pecar. Ellos fueron los responsables. Porque ellos querían tener una prueba palpable. Porque según la ley de Moisés, la persona que era sorprendida en eso debía ser apedreada, debía ser muerta. Aunque esta mujer era una mujer pecadora, una mujer que era desechada, pero en esta ocasión ellos tendieron esta trampa para ver si Jesús caía en esa trampa. Y por eso ellos tomaron a la mujer, porque no llevaron tampoco al hombre, se llevaron simplemente a la mujer. Y allí llevaron a la mujer donde Jesús. Le dijeron: Jesús, esta mujer ha sido sorprendida en este acto, es que la ley de Moisés no manda apedrearla. Fíjense, ¿por qué llevan a esta mujer donde Jesús? Porque si ellos hubiesen sido otros de verdad, ellos no la llevan donde Jesús. Allá mismo donde la encuentran, lo hubiesen apedreado. Jesús no tenía nada que ver con esto. Ellos tomaban las leyes por su mano. Lo que ellos hacían, los principales sacerdotes, sea bueno o sea malo, la gente tenía que quedarse tranquilo, porque el poder, era la autoridad. Cualquiera cosa que ellos hacían, sea buena o sea mala, la persona tenía que quedarse en silencio. Ahora, si era una gente común de la sociedad, a esa persona sí lo juzgaban, a esa persona sí le hacían daño. Por eso a Jesús querían tomarlo para ponerle esta trampa. ¿Margarita quería decir algo? Sí, yo quería decir algo, es que los judíos tenían leyes de ellos mismos purificarse, ¿sabes? Correcto. Eran 613 leyes que ellos tenían. Todavía los judaizantes se someten a esos ritos. Ellos podían hacer lo que fuera. Eso a mí me ha dado como tantas cosas. Ellos podían hacer lo que fueran, podían adulterar, pero iban y hacían de esa ley para purificarse y ya estaban limpios. Por eso también iban así, tan orgullosos, tan de sí mismos, una suficiencia propia, porque ellos hicieron sus leyes de purificarse cuando cometían algún pecado. Así es. Por eso abusaron tanto. Bueno, ellos habían, como le mencioné ahorita, ellos habían presentado falsamente el carácter de Dios y la salvación. Claro. Porque si una persona era común y lo encontraban en el pecado, inmediatamente lo mataban sin piedad. Ellos no tenían piedad para la gente, porque a esta mujer la iban a matar sin piedad. Sin embargo, ellos sí hacían un pecado, ellos se purificaban y ya estaban limpios. Es como la iglesia católica. Tú hiciste un mal, tú hiciste un pecado. No, paga una indulgencia. Eso era lo que se vendía, la imagen antes. Que cometiste un crimen, hiciste algo. No, simplemente la iglesia te daba la potestad. De acuerdo a lo que tú hiciste, tú pagabas una indulgencia y tú eras liberado de ese pecado. Eso hacían los sacerdotes. Sin embargo, lo que quiero que en esta mañana podamos ver en esta historia es cómo Jesús vino a cambiar esa mentalidad farisaica, esa mentalidad judía, que para los judíos el mundo entero estaba condenado. Jesús vino a dar salvación no tan solo a los judíos, sino vino a dar salvación al mundo entero. Con la historia de esta mujer, Jesús demostró que aún el pecador más grande de los pecadores tiene la oportunidad de ser redimido y ser salvado. Amén. Miren, cuando Jesús le trajeron a esta mujer, simplemente lo que Jesús hizo, Jesús no dijo ni una palabra.
Fíjense que muchas veces nosotros los seres humanos somos muy distintos a Jesús. Cuando alguien peca, ¿qué es lo que hacemos? Lo primero que hacemos es argumentar y condenar. Por eso dice la Biblia que ha sido lanzado fuera, ¿quién? El acusador de nuestros hermanos. ¿Podemos ser de ese grupo del acusador de los hermanos? ¿Esos fariseos de qué grupo estaban? Del acusador. Mira, inventaron el pecado para acusar a esta mujer, traerla a Jesús y matarlo, porque el objetivo no era tanto la mujer, el objetivo era Cristo. Entonces muchas veces cuando el ser humano, cuando pecamos, nos convertimos en acusador de los hermanos. Pero miren qué hizo Jesús. Jesús no dijo ni una palabra, sino que conociendo la intención y el corazón de ellos, se inclinó a tierra y empezó a escribir. ¿Sabe qué Jesús escribió en tierra? Jesús empezó a escribir falta de ellos. Quizás estaba ahí uno, vamos a decir que se llamaba Caifás, o no sé, de esa gente. Jesús empezó a escribirle, decirle, mira, tú eres culpable de ese pecado porque tú induciste a esta mujer al pecado. Y así empezó a escribirle a cada uno de ellos. Jesús le escribió la verdad que ellos, los errores que ellos habían cometido, sin palabras. ¿Y sabe qué hicieron ellos? Todo el mundo lanzó la piedra y se fue. Sí, que lanzaron, la tiraron al suelo. No fue que la lanzaron a la mujer, sino que lanzaron la piedra al suelo. Todo el mundo se fue. Triste y avergonzado también por lo que habían hecho, porque Jesús descubrió en realidad el mal que había en ellos. Miren, ¿saben ustedes que hay más esperanza para un pecador empedernido, vamos a decir, para una persona que anda en la calle, para un alcohólico, para un drogadicto, para cualquier persona que ande por allí? Hay más esperanza para una persona de esa que siente en su corazón el deseo de ser transformado por Dios, que de una persona que ha pecado y sabe que ha pecado, pero no se arrepiente. Peligroso vivir en un estado de pecado sin arrepentimiento. Es peligroso. Miren, esta mujer a lo mejor dentro de su corazón sentía el deseo de cambiar, sentía el deseo de buscar al Señor, sentía el deseo de ser transformada. Y por eso en esta ocasión, cuando Jesús la vio, dice, mujer, ¿dónde están los que te condenan? Jesús le dijo, la mujer le dijo, ninguno. Pues Jesús le dijo, vete mujer, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Dice que esa mujer se fue en el instante y no pecó más. Esta mujer fue transformada, esta mujer fue cambiada. Hasta el punto que después esta mujer, cuando Jesús en una ocasión estaba allí en la casa de Simón con los discípulos, esta mujer trajo un perfume costosísimo y lo derramó, ¿verdad? Que si los cabellos de Jesús, y empezó ahí a limpiarle los pies y todo ese tipo de cosas. Esta mujer supo agradecer a Jesús. Ahora, ¿qué vemos aquí en el gran conflicto? En el gran conflicto vemos a un enemigo que no se presenta abiertamente, sino que utiliza un grupo de personas para acusar a esta mujer y condenar. ¿Qué es lo que hace el enemigo para destruir a las almas? El enemigo lo que hace es que induce a la persona a pecar y luego lo acusa de que ha pecado. Por ejemplo, en el caso de Judas. Judas entregó a Jesús, lo vendió por esa pieza de plata. Después, ¿qué sintió Judas? Judas no sintió un arrepentimiento, sino que sintió un remordimiento. Dijo, oye, yo he entregado a Jesús, yo he pecado. El enemigo lo que lo indujo fue hacerlo mal hecho y se fue. Él no sintió ese arrepentimiento. Mientras que Pedro pecó y Pedro sintió en su corazón también ese remordimiento, y a lo mejor él se sentía tímido, pero Pedro se arrepintió y dice que lloró amargamente. Aun cuando Jesús vino ya en la resurrección, Pedro se sentía tímido y él no quería ni siquiera, ¿verdad? Porque él se sentía que había negado a Jesús, pero Jesús le dijo, no, Pedro, yo te he escogido para esta obra. Es decir que Jesús no abandona al ser humano, aunque sea un pecador. Dice la Biblia que 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas ese castigo caerá en el mal. ¿A qué vino Jesús? La pregunta. ¿A qué vino Jesús? La pregunta. Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hermano, todos nosotros, según dice la Biblia,
estamos perdidos en delitos y pecados. Todos somos pecadores. Y dice la Biblia que todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Sin embargo, Jesús vino para darnos salvación. Jesús vino para levantarnos de nuestra naturaleza pecaminosa. ¿Levantó a esta mujer de esta situación? ¿Estaba esta mujer en adulterio, sí o no? Dice la Biblia que esta mujer también había sido poseída por demonios. Es decir, los demonios la habían inducido a esta mujer. Pero vemos en este caso que, así como esta mujer fue levantada y fue liberada, Jesús también nos ofrece salvación y vida eterna. Amén. ¿Miguel quería decir algo? Así Jesús también vino para que conozcan la verdad del ser humano, para que no se dejen enredar de todas las cosas malas que hay en el mundo. Entonces, la persona, si no lee la Santa Escritura y meditando en la palabra de Dios, es una presa del enemigo humano. Así es. Bien, entonces para concluir, yo le voy a buscar un texto aquí a ustedes, para que ustedes vean quiénes son los que van a ser condenados en la etapa final y quiénes serán salvados. Miren qué versículo dice aquí. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Para quiénes no andan? ¿Para quiénes no hay condenación? Para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Quiénes serán condenados en la etapa final? Lo que habla según la carne. Los que no han aceptado a Jesús como único Salvador, los que andan conforme a la carne. No importa lo que en este mundo nosotros hayamos sido, no importa, ¿verdad?, cómo hayamos andado, lo importante es que hayamos aceptado a Cristo como único Salvador en nuestra vida. Amén. Esta mujer fue pecadora y la salvación de Cristo la alcanzó y la salvó. En estos últimos días, que seamos pecadores, la salvación de Cristo, o sea, la gracia de Cristo, su sangre, tiene poder para salvarnos y para darnos redención y finalmente para darnos la vida eterna. Amén. Bien. También esa mujer, ella pensó que ella era el fin de su vida. Entonces Jesucristo le dio vida. Así es. Amén. Dio lo malo en lo bueno. Así es. En el último instante de su vida, donde ella pensó que ya no había escapatoria, entonces vino Jesús y la salvó. Ustedes saben a quién fue la primera persona que en la resurrección Jesús se le apareció. Miren qué cosa es. A María, a esa misma mujer que Jesús liberó de la condenación, fue la primera persona que Jesús se le presentó. Dice la Biblia que mientras más abundó el pecado, más abundó la gracia. Entonces, hermano, para concluir, algo que podemos aprender es que no seamos acusadores si nos toca la oportunidad, sino que al contrario, seamos de esa persona que junto con Jesús trae salvación a las almas que están perdidas en delitos y pecados. Que Dios pueda bendecirle. Vamos a ponerlo de pie y así concluimos con una oración.